Buenas noches, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es ocúpate de Cristo o de ti mismo. La carta de Efesios, capítulo 1, del versículo 20 al 23, dice así: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, si uno empieza a ver la grandeza que hay en este relato o porción de las Escrituras, está hablando acerca de Jesús, el cual fue resucitado de los muertos, dice primero. Después dice que Jesús fue sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios. Seguidamente habla que Jesús está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Jesús. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos cómo Jesús fue resucitado de los muertos, sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, y Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Jesús está sobre todo, una vez más voy a declararlo, Jesús está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. O sea, Jesús tiene el poder sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, cualquier nombre que nos parezca a nosotros grande, Jesús está por encima de ese nombre. Si se aparece una enfermedad de cáncer, diabetes, lupus u otra enfermedad, cualquier nombre que se le haya dado a esos, Jesús está por encima de eso. Amén. Jesús está por encima de cualquier nombre que se nombra, no solamente en este tiempo, sino también en el venidero. Cualquier nombre que pueda aparecer, Jesús está por encima de eso, no solamente de la autoridad, poder y señorío, sino está por encima de cualquier nombre que se nombre en este tiempo y en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies. Jesús está por encima de todas las cosas. Él tiene el poder, Él tiene el señorío sobre todas las cosas existentes. Nosotros, la Iglesia, cuando miramos eso, vemos la grandeza de nuestro Dios. Pero ahí no se queda el mensaje del Evangelio, sino que el Evangelio dice también en 1 de Juan 4:17, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Si Jesús tiene el poder, nosotros también tenemos el poder, pues como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Si Jesús es aceptado ante Dios, nosotros también somos aceptados ante Dios. Si Jesús le agrada a Dios, nosotros también le agradamos a Dios, porque el texto dice, pues como Él es,
así somos nosotros en este mundo. Como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Entonces, eso es la grandeza, lo bello, lo hermoso que el Evangelio nos da a conocer, nos dice, somos como Jesús es. Y claro que las Escrituras enfatizan la grandeza, el poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice también el texto que lo hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales. Jesús está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Pero también dice la carta de Efesios 2:6, hace mención, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido sentados en el mismo lugar que Cristo fue sentado a la diestra del Padre. Nosotros también estamos sentados ahí en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. No estamos separados de Él. ¿Cuál es el significado que tiene el estar sentado en esos lugares celestiales? Cristo ahí en la cruz dijo, consumado es, todo está terminado. Él declaró esta palabra, dijo, consumado es todo está terminado. Y seguidamente Dios lo sentó a Él en los lugares celestiales en Cristo, pero también nosotros, dice, fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa el estar sentado en esos lugares celestiales? Significa que estamos en una posición de reposo. Reposo en la obra cumplida por nuestro Señor Jesucristo. La obra está terminada. Y nosotros estamos en una posición de reposo. Esta posición de reposo significa confianza en Él. Es una dependencia de Él. Es una dependencia y recibir todo lo que Jesús ha logrado en favor de nosotros, la iglesia. Ese reposo es una total dependencia de Dios y recibir todo lo que Jesús ha logrado por nosotros a través de su sacrificio en la cruz. No es que nosotros tengamos que adicionar o hacer algo más a lo que Cristo Jesús hizo a través de su obra en la cruz, sino que nosotros estamos en una posición de reposo, de descanso en lo que Cristo Jesús ha logrado en favor de nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, solamente ponemos nuestra confianza en Jesús, estamos en una posición de dependencia de Él y recibimos lo que Jesús ha logrado en favor de nosotros, la iglesia. Amén. Nosotros recibimos todo lo que Jesús ha logrado por nosotros a través de su sacrificio. Una cosa es que nos ocupemos de nosotros mismos y otra es de que nos ocupemos de Cristo. Cuando uno va a la ley, estamos hablando del antiguo pacto, del pacto de Moisés. Cuando tú vas a esa ley está basado en lo que tú tienes que hacer para Dios. Siempre esa ley te va a obligar, te va a decir, hay estas regulaciones, esto es lo que tú tienes que hacer para Dios. Pero en la gracia no está basado en lo que tú tienes que hacer para Dios, sino la gracia ve a la persona de Jesucristo. La gracia está enfocada, centrada en la persona de Jesús. Entonces, cada vez que tú te mires a ti mismo, te estás poniendo bajo la ley, porque la ley estaba basado en lo que el hombre tenía que hacer para Dios. Pero cuando
uno mira a Jesús, mira su sacrificio, mira lo que Él, a través de su sacrificio, Él ha logrado en favor de nosotros, uno se pone bajo la gracia. Tú cada vez que miras a Jesús, no te estás poniendo bajo la ley, no te estás poniendo bajo las buenas obras, bajo tu esfuerzo propio. Cada vez que tú miras a Jesús, estás poniéndote bajo la gracia, porque la gracia está mirando siempre, la gracia está enfocada en la persona de Jesús. La gracia es la misma persona de Cristo. No se trata de que nos preguntemos nosotros si le agradamos o no a Dios. Se trata de que miremos a Cristo. No se trata de que uno diga, ¿le agrado o no le agrado a Dios? Se trata de que veamos si Cristo le agrada a Dios. Y Cristo le agrada a Dios. No se trata de que pensemos si somos aceptados delante de Dios, sino de que veamos si Cristo fue aceptado delante de Dios. Eso es lo que debemos pensar. ¿Por qué? Porque el texto dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. No estoy pensando si le agrado o no le agrado a Dios, si soy aceptado o no soy aceptado delante de Dios. Lo que estoy pensando es si Cristo es aceptado, si Cristo le agrada a Dios. Eso es lo que estoy pensando. Pero sé que Cristo le agrada a Dios. Sé que Cristo es aceptado ante el Padre. Y nosotros miramos eso y decimos, si Cristo es aceptado ante Dios, nosotros también somos aceptados ante Dios. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Imaginemos que un niño, en el tiempo que él está creciendo, se hiciera esta pregunta: ¿le agrado a mi padre? ¿Le agrado a mi madre? O nuevamente se preguntara y dijera, ¿soy aceptado ante mi padre? ¿Soy aceptado ante mi madre? Si el niño se hiciera esta pregunta, el niño estaría expresando un problema emocional. Ese niño no estaría seguro del amor de sus padres. Así hay muchos cristianos que se están preguntando si son aceptados delante de Dios o no son aceptados, si ellos le agradan a Dios o no le agradan a Dios. Y eso, de alguna manera, es un indicador de que ellos no están seguros del amor de Dios hacia ellos. Y la Escritura dice, en este mismo texto que hemos mencionado de 1 de Juan 4:17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La pregunta sería, ¿en qué se ha perfeccionado ese amor? Porque habla aquí el escritor de Juan, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, se ha perfeccionado ya. Versículos por contexto, versículos anteriores dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan está diciendo, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Versículo 16, ¿no? Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. No dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que nosotros tenemos para Dios, sino dice, en el amor que Dios tiene para con nosotros. El texto no está diciendo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que nosotros tenemos para Dios. De eso no se trata. Cuando tú estás diciendo, entonces debo amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, eso estaba en la ley. Y estábamos hablando que la ley
tenía que ver con lo que uno tenía que hacer para Dios. Pero Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan está diciendo, en esto se ha perfeccionado el amor, está refiriéndose en que nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios para con nosotros. Eso está diciendo, nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando tú tienes esa seguridad del amor de Dios por tu vida, vamos a tener confianza en el día del juicio. Porque no va a haber un dedo acusador que nos señale, que nos diga, esta persona merece ser condenada. No habrá eso, porque nosotros sabemos que Dios nos mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó el pecado tuyo y mío ahí en la cruz. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios nos ha mostrado su amor en la persona de su Hijo. Y nosotros cuando creímos en Jesús, creímos también en el amor de Dios hacia nosotros. Cuando tú crees en Jesús, crees en ese amor de Dios. Y eso nos da a nosotros seguridad de que un día no enfrentaremos un juicio en razón de nuestros pecados, porque el que cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús cargó con el pecado tuyo y mío ahí en la cruz, en el Calvario. En el relato de las Escrituras vemos en Mateo 14, 22 al 33, habla acerca de Jesús anda en el mar. Jesús, después de despedida a la multitud, se subió al monte a orar, pero los mandó a sus discípulos que fueran al mar. Y estando en el mar se desató una tormenta. Y después, dice, a la cuarta vigilia, Jesús fue caminando en medio del mar y los discípulos lo vieron a lo lejos, pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Pero una vez que se fue acercando, Jesús le dijo, yo soy, ¿no? Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar en medio de estas aguas. Luego de un momento, él quitó la mirada de Jesús. Y cuando él quitó la mirada de él, se empezó a hundir. Y ahí él clama, le dice, Señor, sálvame, ¿no? Y Jesús lo ayudó a él. Pero vemos algo importante aquí, que cuando una persona pone la mirada en Jesús como lo puso Pedro, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y él empezó a caminar porque puso su mirada en el Señor Jesucristo. Uno puede entrar a lo sobrenatural, porque esto es un milagro, ¿no? Caminar por encima de las leyes naturales. Esto es un milagro. Y empezó a operar un milagro en la vida de Pedro, porque él estaba poniendo su mirada en la persona de Jesús. Cuando Pedro empieza a mirar a Jesús, Pedro se volvió como Jesús. Cada vez que tú pongas tu mirada en la persona de Jesús, te volverás como Él. Empezarás a caminar sobre la adversidad, sobre cualquier situación o problema que puedas enfrentar, cualquier circunstancia adversa en tu vida que se te presente. Si tú estás puesto la mirada en Jesús, tú podrás caminar, tú podrás hacer algo sobrenatural, que esto no lo hace cualquiera, esto solamente aquellos que ponen su mirada en Jesús, se vuelven como Jesús. Empiezas a mirarlo a Él y lo que va a ocurrir es que te vuelves como Jesús. No que no seamos ya en naturaleza igual a Jesús, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Cristo. Pero en la parte
del alma. El alma todavía tienen creencias equivocadas que esas necesitan ir corrigiéndose y tienen que ir corrigiéndose a la luz de Cristo. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la ley había un velo, pero cuando uno viene a Cristo nos es quitado ese velo. Y aquí el texto dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, ya sin el velo, podemos ver sin el velo, a cara descubierta como en un espejo. El espejo es la palabra de Dios. Tú vas a la palabra, empiezas a mirar la palabra de Cristo, porque Cristo es la palabra, empiezas a mirar. Cuando uno va a un espejo, te devuelve la imagen de tu rostro, te devuelve. Pero cuando tú vas a la palabra, que es un espejo, no te devuelve tu rostro, te devuelve la imagen de Cristo. Es Jesús quien se proyecta en tu vida, es Jesús en tu vida. Eso es lo que vas a ver, es a Jesús en tu vida. Y cuando empiezas a mirarlo, dice el texto, dice: somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que empieces a mirar a Cristo, vas a ser transformado de gloria en gloria, de gloria en gloria. Todos los que miramos a Jesús seremos transformados. Así como Pedro empezó a mirar ahí a Jesús y pudo caminar y se volvió como él. Pero el momento que Pedro quita la mirada de Cristo, él empezó a hundirse. Cuando tú quitas la mirada de Cristo, lo que vas a ver es desánimo, turbación, miedo, como lo tuvo pues Pedro, desesperanza, temor. Eso es lo que empezó a ver Pedro. Por eso es que dijo: Señor, sálvame, ¿no? Porque sabía que se estaba hundiendo. Entonces nosotros tenemos que ver día a día a Jesús en tu caminar, en tu vida diaria. Tienes que verlo a Él. Estamos iniciando el día, estamos viéndolo a Él. Estás caminando en la calle y estás viéndolo a Él. Estás haciendo alguna actividad y estás viéndolo a Él. Cuando vemos a Jesús, vamos a ver que vamos a operar en lo sobrenatural. Vas a ver respuestas contestadas. Si has estado pidiendo algo, que un salmo dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si estamos mirando, deleitándonos en Él, va a haber oraciones contestadas. Él nos concederá las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Algo estás pidiendo para el Señor, va a haber respuesta, va a haber contestación a cada una de tus inquietudes o peticiones que tú tengas. Pero tenemos que empezar a verlo a Él en nuestro caminar diario. Desde que iniciamos el día hasta el término del día, estamos mirando a Jesús. A ver, Mateo 6, versículo 25, Jesús dijo: no se preocupen por lo que han de comer o beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No se preocupen por eso. Dice. Mateo 6, 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Jesús dice: no se preocupen por lo que han de comer o beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. O sea, eso no debe ser nuestra preocupación. Yo sé que esto es del día a día, tenemos que preocuparnos de comer, de beber y de vestir. Siempre estamos pensando, pero el Señor está diciendo: no se preocupen por eso.
no te preocupes por eso. Y el versículo 33, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, te va a ser añadido lo que la comida, el vestido, todas esas cosas te van a ser añadidas. ¿Cómo? Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando que la justicia, paz, tienen que ver con el Espíritu, tienen que ver con la persona de Cristo. El reino de Dios. Apocalipsis también dice que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Quién es ese Rey? Es Jesucristo. ¿Quién es esa justicia? Es Jesús mismo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos de que Él mismo era el reino de Dios y la justicia. Dice, si ustedes me buscan a mí, las demás cosas os serán añadidas. Todo te será añadido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todo te será añadido si estamos buscando o mirando a Jesús. Porque los judíos estaban buscando a un líder religioso, que tenga poder, pero no estaban mirando a la persona de Jesús. Y Jesús les tiene que hablar que tienen que buscar ellos el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Esa es una promesa de Dios. Cuando tú estás mirando a Jesús, todas las demás cosas van a ser añadidas. Todas, dice no algunas cosas, dice todo. Si estás buscando una relación, mira a Jesús. Si estás buscando trabajo, mira a Jesús. Si estás buscando el éxito, mira a Jesús. Cuando tú empieces a mirar a Jesús, todas estas cosas vendrán por añadidura, dice así la Escritura. Un árbol no se esfuerza ni lucha por dar frutos. Lo que sí tiene que verse en este árbol es que esté expuesto a la luz del sol todos los días y también a una determinada o adecuada cantidad de agua. Si tiene luz y agua, este árbol va a dar fruto. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y también le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O sea, Jesús es el agua de vida. Él es la luz y el agua que nosotros necesitamos. Si tu vida recibe de Jesús, habrá fruto. Fruto en tu vida espiritual. Vas a empezar a crecer en la vida espiritual. Vas a empezar a dar fruto. El fruto, el éxito es un fruto. La salud es un fruto. Tu prosperidad es un fruto. Los avances que tú puedas tener en la vida cristiana es un fruto. Tu crecimiento en la vida espiritual es un fruto. Pero tenemos que estar expuestos a la luz de Cristo día a día. Tenemos que recibir el agua de vida todos los días. Es como una planta no recibe luz y agua, se marchita. Así somos nosotros, hermanos. Necesitamos todos los días. A veces algunos creen que solamente debemos recibir la luz y el agua una vez a la semana. No, es un día a día. El maná, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el desierto, Dios enviaba el maná. Era el pan del cielo. Y este pan del cielo llegaba y todos comían de ese maná, de ese pan.
Pero Dios les dijo algo al pueblo de Israel. Él les dijo que solamente recogieran para ese día, con la excepción del día sexto, ¿no? Porque ese día tenían que recoger 2 porciones, porque venía el día de descanso. Entonces, el pueblo de Israel tenía que recoger ese alimento, o sea, el maná, para el día. Y si ellos no obedecían eso, lo que salía de ese pan eran gusanos y un mal olor. Cuando ellos retenían, decían, no, hay que guardar pan para mayo. Empezaba a salir gusanos y un mal olor, que no lo podían comer. Entonces nosotros necesitamos de ese alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6, versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Nosotros necesitamos alimentarnos de ese pan, pero el pan fresco. Amén. Tú tienes que alimentarte del pan. Así cuando vamos a comprar nosotros en las mañanas tempranito, compramos pan. No compramos un pan del día anterior, compramos un pan fresco del día. De igual manera nosotros debemos tomar ese pan, el pan que es Cristo, día a día, el pan fresco. Algunos están con revelaciones de pasadas, no, es un día a día, conocer a Dios es tarea de toda una vida, es un día a día conocerlo, es alimentarnos de Él. Jesús mismo dijo, no solamente de pan vivirán, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ese alimento es un alimento diario para los creyentes. Nos alimentamos de Cristo, conociendo a Él, escuchándolo, escuchando el mensaje de la gracia. Algunos están escuchando juicio, condenación, pecado. Eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús, con lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros, su iglesia. En el mismo desierto, el pueblo de Israel, cuando ya entró al desierto, ellos llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Y todo el pueblo empezó a protestar. Y Moisés fue ante Dios y le dijo, las aguas son amargas. Y Dios le dijo que echara sobre esas aguas una planta. Era como un árbol, ¿no?, que echara sobre esas aguas. Y cuando Moisés echó esa planta sobre las aguas, esas aguas imbebibles se convirtieron en aguas refrescantes y dulces. El pueblo podía beber de esas aguas. La figura en todo esto es que esa planta es la figura de Cristo. Es Cristo mismo, era una planta como un árbol. El que va a la cruz, el que va a Cristo, su situación amarga puede cambiar su situación o experiencias desagradables que hayan tenido. Eso puede cambiar cuando ponemos a Jesús ahí en esas experiencias amargas, en esas situaciones adversas, en esas situaciones difíciles. Si ponemos a Jesús, eso va a cambiar. Pero tenemos que poner a Jesús. Así como Moisés puso necesariamente esa planta o ese árbol en esas aguas, y esas aguas se convirtieron de aguas imbebibles a aguas dulces y refrescantes. Nosotros tenemos que estar poniendo a Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42, nos habla acerca de Marta y María. Jesús llega a la casa de ellas y cuando Él ingresa, María, al verlo a Jesús, se puso bajo sus pies para escucharlo, mientras que Marta corrió a la cocina y dijo, ¿qué voy a preparar para Jesús? Y empezó a hacer una y otra actividad ahí.
a fin de agradarle a Jesús, a fin de hacer algo para Él. Mientras Marta estaba ocupada en muchos quehaceres, así dice la Escritura, María estaba sentada, estaba en una actitud de reposo, sentada. Ella estaba contemplando la belleza, la hermosura de Cristo. Estaba enamorada de Cristo, algo así, ¿no? O sea, mirándolo a Él, mirando a Cristo, escuchando de Él. Cuando Marta también estaba haciendo una actividad para ofrecerle a Jesús, se da cuenta que ella solamente estaba haciendo todo y María no estaba haciendo nada. Entonces ella protesta, reclama, le dice: Jesús, mi hermana no hace nada, dile que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. Claro que también estás viendo alimento para que yo pueda comer de ella, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María había escogido la parte de escuchar, de poner su confianza en Jesús y de recibir de Él. Eso es lo que estaba haciendo María. A veces estamos turbados en una y otra cosa, y esto tenemos que hacer, y esto y aquello, y estamos tan ocupados en muchos quehaceres que no estamos viendo a la persona de Jesús. Y sí que tenemos que hacer algunas cosas, pero tenemos que ocuparnos, no de nosotros mismos, sino ocuparnos de Cristo. Porque cuando tú te ocupas de Cristo, entonces vas a ver realmente el obrar de Dios, vas a ver progresos. Y estos progresos no vendrán como resultado de tu esfuerzo, vendrán cuando reposes en la persona de Jesús y su obra cumplida. Miren que los árboles no se esfuerzan para producir fruto. Los frutos se producen sin esfuerzo alguno, pero cuando están expuestos a la luz del sol y a la cantidad de agua adecuada. Cuando vamos a Jesús vamos a ver realmente el obrar de Dios en nosotros. Esa actitud de reposo vamos a recibir de Él. Dios tiene mucho para que nosotros podamos tomar de Él. Todo lo que tomamos de Él no es por nuestro esfuerzo, es solamente por confiar, por una total dependencia de Él. Cuando hay esa total dependencia de Él, vas a ver realmente el obrar de Dios en tu vida. Vas a ver que las cosas van a ordenarse, te vas a establecer, te vas a fortalecer. Aleluya. Mire que en la Escritura dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os serán multiplicadas. La gracia, el favor de Dios van a ser multiplicadas, pero dice en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú pones tu mirada en Dios y en el Hijo, en su Hijo Jesucristo, estás poniendo la mirada en la obra terminada de Cristo, dice que van a ser multiplicadas la gracia y la paz. O sea, el favor de Dios va a empezar a manifestarse en tu vida diaria. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Ocupémonos de mirar a Cristo y no de mirarnos a nosotros mismos. Lo que hace que nos miremos a nosotros mismos es
la ley hace que te mires a ti mismo. Y cuando tú empiezas a mirarte a ti mismo, vas a encontrar errores, fallas, debilidades en ti. Y eso no te va a ayudar en tu caminar en la vida cristiana. Eso te va a detener. El enemigo usa esa estrategia para detenernos. Mire que a Eva el enemigo le dijo, seréis como Dios. Mire que le hace que Eva dirija su mirada hacia sí mismo y que se vea no completa, que se vea con la ausencia de algo en su vida, que esto te falta. Y nosotros estamos completos en Cristo, pero hay que mirar a Jesús. Cuando tú miras a Jesús, te vas a ver completo en Él. Te vas a ver sin carencia. Dice, todos los que miraron a Él, un salmo dice, no serán avergonzados. Los que perseveran en el Señor serán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si estamos conectados con Jesús, eso es lo que va a ocurrir. Caminarás y no te fatigarás. Correrás y no te cansarás. Serás como las águilas. Aleluya, damos gloria a nuestro Dios. Le agradecemos por darnos este tiempo de conocer su favor, de conocer a Cristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo sea el Señor de tu vida, te voy a guiar ahí en una oración. Ahí repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, te agradezco por enseñarme que tengo que ocupar mi mente en ti y no en mí mismo. Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí, haber derramado tu sangre preciosa ahí en la cruz del Calvario. Gracias por haber perdonado mis pecados. Te recibo en este día, reconociéndote como mi único Señor y mi Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias por entrar a mi vida. Aleluya, toda la gloria y la honra sea a ti, Jesús. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. Gracias por poner en mi corazón a tu Santo Espíritu. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, el amado Espíritu Santo te va a guiar. Pídele, amado Espíritu Santo, guíame a una iglesia cristiana donde yo pueda conocer a Cristo. Gracias, he orado en nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estés, voy a orar también por sanidad. Cualquiera sea la dolencia o la situación de salud que estés pasando. Solamente cree, solamente recibe, porque Jesús ha ganado la sanidad para nosotros ahí en la cruz. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanado. Solamente recibe esa sanidad. Voy a orar por ti, ahí donde estás. Solamente cuando mencione la enfermedad, di por la llaga de Cristo, la recibo, mi sanidad. Oramos, Señor, por la sanidad del habla. Hay algunos que han perdido el habla. Señor, en este momento, Señor, restaura su habla, restaura su audición, restaura sus funciones cerebrales, Señor. Algunos hay pérdida de memoria, Señor, en el nombre de Jesús, sean recuperadas esas neuronas de esa área, Señor, de su cerebro, sean recuperadas, restauradas. Pon nuevas neuronas en su cerebro, Señor. Sus funciones cerebrales sean normales, Señor. De atención, memoria, inteligencia, del lenguaje, de la percepción. En el nombre de Jesús, sean restaurados, Señor, por la llaga de Cristo.
Por la llaga de Cristo declara, por la llaga de Cristo recibo la sanidad de mis funciones cerebrales. Está sano todas mis funciones cerebrales, Señor. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Está sano, Señor, mi hígado, mis riñones, mis pulmones. Todo está sano. En el nombre de Jesús declaro la sanidad, Señor, sobre mis huesos, sobre mis músculos, sobre mi piel. Señor, está sano. En el nombre de Jesús, echo fuera todo ese lupus en el nombre de Jesús y declaro sanidad, Señor, y sean restaurados, Señor, todo su sistema inmunológico, Señor, sus defensas ahora sean restaurados, nuevamente sean activados su sistema inmunológico, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú nos das. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.